¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando un excelente arranque de semana. Para todas las personas que no entiendan muy bien la miniatura y el título de hoy, pues en numerosos vídeos he comentado que mi escenario más probable, desde aquí hasta principios de 24, es un mercado más bien lateral bajista y que quizá con el proceso de bajada de tipos, utilizando la teoría de la opinión contraria, ya sabéis, hostia, bajan tipos, ya hemos visto lo peor. Bueno, pues ahí probablemente es cuando se empieza a acusar el proceso tan agresivo de subida de tipos y veamos caídas agresivas como ha sucedido en el año 2000 y 2008. Ese escenario, para mí, es el más probable, pero no es el único. Por lo tanto, como es mi escenario más probable en estos momentos, tengo un porcentaje de liquidez muy importante y una baja exposición dentro del ecosistema cripto. Bien, pero también hay otro escenario, es que el mercado acabe surfeando bien este proceso de bajada de tipos con un mercado lateral de varios meses. Y ese escenario precisamente es por el cual voy a actuar en consecuencia en este vídeo, que estas compras en ciertas altcoins que voy a compartir con vosotros en este vídeo no van a ser hoy, van a ser en este mes de septiembre y me van a servir como cobertura por si finalmente mi escenario más probable no se acaba desarrollando. Bien, una vez entendido esto, estas van a ser las primeras compras de 10, 12 compras que quiero llevar a cabo para generar ese portafolio de cara al año 2025. Y probablemente de aquí a septiembre del año 2024 se acabarán terciando muy buenas zonas de compra. Yo creo que, bueno, bajo mi punto de vista y por mi situación concreta, son puntos interesantes para empezar ya a configurar ese portafolio poquito a poquito, ¿vale? Varias cosas importantes a comentaros. El hecho de que muchas altcoins hayan caído entre un 85 y un 95% no significa que no puedan caer un 50% más. Yo esto lo asumo. Es un riesgo de contrapartida que estoy dispuesto a asumir por mi escenario más probable. Tampoco significa que esas altcoins que ahora están en un 85 o un 95% de máximos históricos tengan que volver a máximos históricos. Es decir, si alguien está haciendo el análisis rookie de cojo máximos, hostia, estamos a un 95. A ver, ¿cuánto hay de aquí a aquí? Un 1000%. Venga, compro y me espero, vayan hold, hasta que vuelva. No necesariamente tienen que volver a máximos históricos las altcoins actuales del top 10. Ni del top 20, ni las que han estado en el máximo, en el top en este bull run. ¿Por qué? Porque las altcoins son tecnología. Hay nuevas narrativas que van a aparecer a lo largo de los siguientes meses que probablemente sean más atractivas para el inversor que las que coparon el top 10 en el último bull market. Y esto pasa cada ciclo. De hecho, si os vais al año 2017, cogéis el CoinMarketCap, veis las altcoins top y veis las que hay ahora, realmente se escapan 3, 4. El resto ya nadie se acuerda de ellas o están en el top 20, 30, 40 y en el último movimiento alcista no han visto nuevos máximos históricos. Por lo tanto, no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero bueno, en el vídeo de hoy os voy a compartir en qué altcoins voy a invertir yo. Estoy dispuesto a asumir todos los riesgos de contrapartida que os he comentado en este vídeo y por supuesto nada de lo comentado puede ser tomado como consejo de inversión. Importantísimo esto, que cada uno haga su análisis y asuma sus consecuencias, tanto si son positivas como si son negativas. Amigos, también importante, este viernes vamos a volver a enviar los cursos gratuitos que he generado sobre trading. Si quieres aprender un poquito más sobre esto, o estos últimos días te has descargado QuantFury con el código QR que te voy a dejar por aquí y has fondeado la cuenta de trading con como mínimo $50, vas a recibir esta formación al correo con el cual te ha registrado la plataforma. Si no lo has hecho, bueno, pues yo que tú lo haría porque este viernes va a estar muy muy interesante. Quizá incorpore un nuevo vídeo de backtesting y poco a poco vamos a ir generando nuevos directos con otros setups de entrada. El siguiente va a ser los order blocks en quiebre, que funcionan muy muy bien y estoy muy convencido que os van a gustar. Así que familia, ya sabéis lo que tenéis que hacer para acceder a esta formación, que además estáis recibiendo una recompensa de entre 3 hasta $250 y nada más. Vamos a, bueno, con todo lo que tenemos el día de hoy, que es bastante importante. Si os gusta el vídeo, por favor, darle like, que me ayuda muchísimo. Y vamos para allá. Y vamos con la sección on-chain del día de hoy, que va a ser bastante cortita porque tenemos bastante material para el análisis técnico. Fijaos, vamos a empezar por esta gráfica de crecimiento neto de nuevas entidades. ¿Cómo funciona esto? Bueno, imaginaos que una entidad es una empresa, una gran compañía, una institución. Y en este caso, esta gráfica nos muestra la sumatoria de las que entran de manera diaria respecto a las que salen de la red, porque también hay empresas que se están yendo del ecosistema cripto. Esto es absolutamente normal por el proceso que ha pasado todo el ecosistema. Tened en cuenta que se generó una burbuja brutal, que si NFTs, que si DeFi, que si metaversos, que todo esto al final explota la cabeza a mucha gente y dice, hostia, yo me meto aquí con todo. Cuando realmente te das cuenta que el flujo de dinero se desvía, ya no entra este ecosistema por las políticas monetarias y el contexto macro, muchas de las compañías que quizá no ajustaron su previsión de crecimiento a la realidad actual están saliendo de la red. Y esto para mí es una señal constructiva de cara a largo plazo, porque aunque tengamos decrecimiento de entidades, siguen entrando a día de hoy, ¿vale? Fijaos,
El último dato que nos marca esta gráfica, que como veis tiene un pequeño delay con el momento actual, fue de menos 22.061. Por lo tanto, estamos viendo como a pesar de los ETFs de Bitcoin al contado, etcétera, salen más entidades de media de las que entran. Por lo menos en estas 3-4 últimas semanas. Y tened en cuenta algo, que una cosa es lo que la gente piensa, porque estoy cansado de ver personas que dicen no puede pasar porque es que los ETFs de Bitcoin al contado, que da igual. Una cosa es lo que uno piensa que no puede pasar o que tiene que pasar, y otra cosa es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando, ¿vale? Seguimos porque el día de anteayer, bueno, concretamente el viernes día 1 de septiembre, vimos la mayor entrada de Bitcoin en los intercambios desde hace 5 meses. No veíamos una entrada similar desde la zona de máximos anuales en abril. Bueno, en este caso tened en cuenta que esto como lo interpretamos, ¿no? Al igual que también vemos salidas, ¿eh? Pero en este caso estos picos tan solo los hemos visto en la zona de máximos anuales. Y en este caso entraron más de 13.157 bitcoins el viernes en los intercambios. Esto se asocia a una toma de beneficio. O normalmente es lo que suele ir de la mano, ¿vale? Cuando nosotros vemos que quizá Bitcoin no ha tenido el comportamiento que esperábamos, pero estamos en profits o no, enviamos Bitcoin a los intercambios, vemos estos picos al alza para normalmente realizar ciertas ventas. Pero lo que nos interesa realmente es saber quién ha enviado estos Bitcoin a los intercambios. Y ahora lo veis en esta otra gráfica que nos muestra exactamente lo mismo que antes, las entradas y salidas netas de los intercambios, pero separados por montos de dinero. Es decir, si esos envíos han sido de menos de 10.000, lo vais a ver representado por este colorcito verde fosforito. Si no, si por ejemplo son de 10.000 a 100.000, lo veréis por este verde más claro. Si son de 100.000 a 1 millón, este naranja claro. Si son de 1 millón a 10 millones, este naranja más oscuro. Y si son de más de 10 millones, el rojo. Tened en cuenta que el rojo y el naranja oscuro suele ser de instituciones, suele ser de grandes entidades, porque para mover más de 10 millones en Bitcoin, evidentemente, pues muy bien tenemos que hacer las cosas en retail, ¿no? Fijaos que de esos 13.157 bitcoins que se enviaron el viernes a los intercambios, si nos vamos a ver lo que sucedió el viernes desglosado por montos, vemos como 11.087 bitcoins vinieron de envíos de más de 10 millones. Por lo tanto, gran protagonismo de las instituciones en este caso por esos envíos que vimos el viernes. Y si nos pasamos a ver un pequeño balance general de las entradas y salidas de Bitcoin en los intercambios, vemos como sí, que recientemente hemos visto una entrada importante, que ha sido precisamente la que hemos comentado hace unos minutos, pero realmente no es nada significativo para la tendencia bajista que está llevando Bitcoin desde, si nos vamos más para atrás, desde el COVID, prácticamente desde este punto de aquí. Acabamos viendo un movimiento totalmente contrario al histórico, ¿eh? Para la gente que diga, esto de que los bitcoins salgan de los intercambios es alcista. Bueno, yo ya he dicho en muchas ocasiones que bajo mi punto de vista tiene su lado bueno, pero también su lado malo, que será mucho más sencillo manipular el activo. Porque para todos aquellos que no lo sepáis, realmente los mayores movimientos alcistas de Bitcoin se han dado con entradas de Bitcoin en los intercambios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si estamos generando un pequeño techo redondeado de toda esta estructura y vamos a pasar a un mercado menos volátil al alza, probablemente tenga que ver con este proceso, que aunque muchos dentro del ecosistema defienden que esto es positivo, cuando el activo pasa a estar en gran parte en mano de las instituciones y el supply líquido es menor, el supply líquido y altamente líquido es menor, efectivamente, porque cuando salen los bitcoins de los intercambios se supone que esos bitcoins no se van a negociar, ¿vale? Entendiendo que gran parte de los bitcoins actuales está en manos de las instituciones. Esto que estamos viendo en esta gráfica les va a suponer un menor esfuerzo para mover la cotización del activo. Esto ya lo expliqué en unos vídeos y si queréis pues dejadlo en los comentarios y lo podemos hablar en un short, por ejemplo, en un futuro. Algo también interesante que ya os lo vengo comentando desde hace bastantes semanas es el precio realizado del operador de corto plazo, ¿vale? Bueno, en este caso estamos viendo ajustado por entidad el precio realizado del operador de corto plazo y de largo también, pero yo siempre me centro en esto que veis aquí abajo de color rojo, que nos está reflejando el precio al cual esos participantes nuevos que han comprado desde hace 155 días hasta el momento actual han comprado sus bitcoins. Y en esta línea vertical de arriba abajo nos marca el precio actual de Bitcoin. ¿Dónde se encuentran en estos momentos? Fijaos que el prácticamente 90% del supply del operador de corto plazo se ha comprado por niveles por encima de los actuales. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si Bitcoin
tiene achaques a la baja, probablemente vengan de la mano de ciertas ventas de nuevo en pánico de este operador. Y si Bitcoin tiene algún proceso de recuperación, este operador va probablemente a realizar ciertas ventas en break-even que van a volver a generar una presión a la baja. Así que ya os digo, va a ser muy interesante lo que suceda aquí a finales de este año, pero por el momento la pelota parece que está complicada. Luego, otra cosa importante que me gustaría comentar con vosotros, al final yo con este tipo de secciones lo que me interesa es educar a las personas que les interesa aprender esta nueva manera de analizar el sector blockchain. ¿Por qué? Porque esto va a estar aquí durante muchos años. Y esta tecnología la vais a ver como cada vez va a funcionar mejor, porque cada vez Glassnode probablemente tenga mejor capacitado su algoritmo para detectar entidades, etcétera. Fijaos cómo esto ya lo estuvimos comentando en la zona de máximos anuales. Recordad que lo que tenemos aquí en pantalla es el balance en los mostradores de OTC, Over the Counter. Aquellas instituciones que quieren comprar o vender Bitcoin pero no afectar a la cotización del activo, lo hacen mediante este mercado. Se ponen de acuerdo con alguna otra entidad y deciden, oye, tengo esta cantidad de Bitcoin para comprar o vender, vamos a negociar un precio para hacerlo de una entre nosotros, como una especie de peer-to-peer, ¿no? Fijaos cómo efectivamente estos picos nos marca un interés creciente y cuando Bitcoin está llegando a un nivel que probablemente acabe generando algún tipo de resistencia fuerte, cuando vemos cómo estos movimientos se revierten, la distribución en gran parte ya ha sido llevada a cabo. Y esto no es algo que ahora veamos a toro pasado, es algo que lo comentábamos cuando estábamos en toda esta zona de máximo. Simplemente os lo vuelvo a traer para que veáis que funciona y que en un futuro también nos apoyaremos de este tipo de movimientos. Bueno, también estamos viendo cómo el supply del operador de corto plazo está en mínimos, amigos, esto es brutal, está en mínimos del año 2011. Es decir, para que nos entendamos, el operador de largo plazo tiene el control del activo. El supply del operador de corto plazo, que es el que normalmente suele afectar a la cotización del activo, es el que normalmente se vende en pánico, se compra y acaba Bitcoin rompiendo resistencias, porque es una locura el movimiento que ha tenido. Hostia, no te lo explica, ¿no? Estos movimientos tan parabólicos, ¿por qué? Pues porque ves una entrada muy importante de este operador, una entrada muy importante de este operador, de este operador, de este operador, de este operador y de este operador. Fijaos cómo en toda esta zona de mínimos no hemos visto un movimiento significativo como sí que vimos en la salida de mínimos del bull market anterior. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ahora mismo un supply del operador de corto plazo en mínimos que no veíamos desde el año 2011? Os voy a dar mi punto de vista, que además coincide con la gráfica que hemos visto antes. Es una opinión impopular porque poca gente lo piensa, pero bueno, es lo que yo os puedo decir, ¿no? Básicamente lo mismo que os he comentado antes, que el operador de largo plazo está dominando el activo, está asfixiando al retail, está asfixiando al operador de corto plazo. Lo típico que decís, ¿quieren comprar tus bitcoins? Bueno, pues ya lo han conseguido. Ya lo han conseguido. Realmente, pensadlo fríamente, ¿qué porcentaje de la población mundial que compró Bitcoin en el 2021 ha sido capaz de mantener todos estos achaques a la baja, con todos estos fundamentales negativos, con todo este FUD? Un porcentaje muy pequeño. Y esas ventas han sido compradas por el operador de largo plazo, que en un 90 y pico % son grandes instituciones. ¿Y esto qué significa? Que con el paso de los meses, con el paso de los años, las instituciones nos van a manipular como ellas quieran. Así que bueno, va a estar muy interesante y peligroso también el tema de los ETFs, porque ahí las instituciones ganan por la compra-venta del activo, no porque el activo se revalorice. Que evidentemente hay un hándicap ahí hacia ellos positivo en este caso, ¿vale? Pero bueno, esta es mi opinión, que ya os digo, es impopular. Y en este caso, pues como estáis viendo en pantalla, estamos viendo la cantidad de stablecoins que hay dentro de los intercambios. Cuando tenemos un mercado alcista, lo normal es ver cómo la cantidad de stablecoins que hay en los intercambios, que me lo refleja esta línea de color rojo, aumenta. ¿Para qué? Para que cuando Bitcoin caiga, el capital que hay de las stablecoins fluya hacia Bitcoin, generando un nuevo movimiento alcista. Bien, ¿qué pasa últimamente? Que estamos llevando una dinámica totalmente diferente a la salida de mínimos. Aquí abajo tenemos en color azul a BUSD, en color verde a Tether, en color azul a USDC, ¿vale? Pero yo me fijo en el rojo, que contempla todas las stablecoins. Fijaos cómo la salida de mínimos vino de la mano de un traspaso, digamos, de poderes, o en este caso de capital, de las stablecoins a Bitcoin. Esta bajada que veis en la línea roja significa que la cantidad de stablecoins que había en los intercambios bajó de manera drástica. Y esto coincidió con un repunte de Bitcoin. ¿Por qué?
porque se vendieron stablecoins para comprar Bitcoin. Y de hecho, lo que ha ido sucediendo es precisamente eso hasta la llegada de máximos anuales. A partir de ahí hemos visto un cambio de dinámica. Cuanto antes veíamos cómo las stablecoins retrocedían, ahora estamos más bien en un mercado lateral, lo cual en estos momentos nos podría estar diciendo que ese momentum comprador de Bitcoin ha finalizado y ahora podríamos pasar a una fase más bien similar a esta, que esta gráfica no nos diga nada de cara a largo plazo y veamos cómo Bitcoin tiene ciertas oscilaciones al alza y a la baja sin afectar a la cantidad de Bitcoin que hay en los intercambios. Y pasando al análisis técnico, vamos a comentar por encima los activos que solemos analizar y luego nos meteremos en estas 4 altcoins que quiero compartir con vosotros. No tan solo qué altcoins voy a comprar, que ya las veis ahí, sino el motivo por el cual voy a comprar estas altcoins, porque sé que muchas personas se me pueden tirar al cuello si ven ahí Dogecoin, ¿no? Bueno, a mí me da igual lo que piense la gente realmente, es mi dinero y hago lo que crea conveniente. Pero bueno, ahora lo explicaremos. Y por cierto, una entrada muy bonita, que ha dado el euro dólar esta tarde con el patrón que hemos dado en la formación gratuita. Ahora pasaremos a verlo, pero bueno, primero varias cosas a comentaros de Bitcoin. Creo que para finales de esta semana o inicios, o la semana que viene, da igual, vamos a redondear, o la semana que viene, vamos a ver un ataque a los mínimos de los 25.300, los mínimos del 17 de agosto, y nos vamos a meter entre los 25 y los 24.000 dólares. Será algo bastante similar a lo que sucedió por toda esta zona con los máximos del mes de abril. Va a ser muy importante lo que suceda por estos niveles. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un movimiento de Bitcoin que respeta los 24.000 dólares, que ya sabéis que eso viene de este order block de aquí, extrapolado a este punto. Bien, si respeta los 24.000, vemos cómo Bitcoin con sus más y sus menos, ¡pum! Entrada de momentum. Quiebre de estructura de todo este proceso a la baja. Le voy a dar una validez importante para que me vaya a corregir toda esta onda bajista. ¿Por qué? Para mí esto es un movimiento. Y yo lo que quiero ver ahora es una corrección de este movimiento. Si lo hemos tenido con esta onda, ahora lo que espero es ver una onda bajista de una magnitud similar a la primera. Y que esto sea un periodo de 1, 2 y 3. ¿Vale? Pero si realmente por todos estos niveles de aquí vemos una entrada de momentum, esto va a ser una onda y esto va a ser la corrección de esta onda para volver al ataque de zona de mínimos. Por lo tanto, lo que pase aquí dentro, bajo mi punto de vista, va a tener una importancia, bueno, tremendamente relevante para ver un Bitcoin a finales de año por encima o por debajo de los 20.000 dólares. ¿Vale? Muy importante lo que suceda, ya os digo, en estas cotas de aquí, porque, fijaos, ¿no? Si nosotros ya hubiéramos visto los máximos de una corrección de este movimiento bajista, porque yo realmente lo que contemplaba era una corrección de esta onda, que llegó al 61.8, pero no de toda esta onda. Si realmente ya hemos visto esa corrección, la siguiente onda podría llevarnos a un ratio del 1 como mínimo, porque para mí es la onda 3 y como mínimo debería ser igual a la onda 1. Esto sería 1, 2, 3. Si no perdemos estos niveles y desde aquí empezamos un movimiento impulsivo, para mí será 1, 2 y faltará la tercera. Por lo tanto, altísima probabilidad de aquí a finales de año llegar a niveles en torno a los 23.000 dólares, que además esto podría casar perfectamente con un SP500 en torno a los 4.100, 4.200 puntos, que ya sabéis que es una caída bastante importante desde los niveles actuales, pues está en los 4.500 puntos. Bien, una vez dicho esto, comentar que el NVT marca un precio justo para Bitcoin en torno a los 23.000 dólares. Así que muy atentos a lo que pase las siguientes horas, bueno, mejor dicho, los siguientes días. Y a mí lo que realmente me chirría un poquito es el gráfico de Ethereum. Ya os lo comenté en el último vídeo. Si va a limpiar los mínimos del 17 de agosto, fijaos que se estaría fumando, iba a decir fumando, porque bueno, ya lo he dicho, se estaría llevando todo el mínimo de junio, de mediados de junio. Por lo tanto, lo dejaría en un escenario en donde su siguiente test sería a niveles en torno a los 1.450, 1.370. Y me cuesta un poquito ver un Ethereum en estos niveles y un Bitcoin respetando estas cotas de aquí. Pero bueno, lo veremos, estaremos atentos. Creo que vamos a tener un mes de septiembre muy, muy entretenido, que por suerte para los creadores de contenido vamos a tener bastante contenido interesante que sacar. El miércoles profundizaremos un poquito más en temporalidades inferiores en Bitcoin. Y por otro lado, hoy tenemos festivo en Estados Unidos, poco que comentar, estamos corrigiendo un 61.8 de todo este proceso correctivo. Incluso podríamos llegar un poquito más arriba a toda esta zona de mínimos en torno a los 4.570, 4.580. Y por todos estos niveles o por los actuales, creo que hay una alta probabilidad de dirigirnos a una corrección
de toda esta última onda y probablemente estaremos dibujando una especie de hombro, cabeza, hombro, cuya proyección nos dejaría con un test como mínimo a la parte baja de este canal, que estaría en torno a los 4.250, si llegamos para finales de septiembre, depende qué tan fuerte sea el movimiento, claro, o de perforarlo ya tendríamos que enfrentar toda esta zona de anterior resistencia, actual soporte entre los 4.100, 4.200 puntos. Creo que ya os digo, estamos en una zona de posible movimiento a la baja y que creo que una vez más Bitcoin nos ha adelantado con este movimiento una posible corrección del SP500. Por parte del DAX, pues hoy tenemos un día negativo. Estamos en gráfica diaria, estoy cansado ya de comentar esta gráfica, pero es que creo que es muy importante, sobre todo porque nos puede ayudar de cara a futuras formaciones de meses y meses y meses. El hecho de quedarnos con la copla de lo que ha pasado aquí, estos martilleos a la baja cada vez que se llega a máximos históricos, FOMO, distribución para abajo. No, compra, FOMO, distribución para abajo, FOMO, boom. Atentos con la pérdida del nivel del 15.500 en el DAX porque podría iniciar un proceso correctivo de toda esta onda y cuyo primer punto objetivo sería una corrección del 50%, estaríamos testeando niveles de los 14.000. Lo he dicho en muchas ocasiones, pero es que esto es muy importante y llegará un día que rompamos este nivel y probablemente sea cuando ya el SP500 sea decantado con un movimiento a la baja. Si pasamos al DXY, bueno, y tampoco hemos tenido mucho movimiento. De hecho, para no alargar mucho el vídeo, como ya sabéis que el euro dólar genera un movimiento totalmente inverso al DXY, vamos a analizar directamente el euro dólar porque el DXY está enfrentándose a un nivel muy relevante que romperlo se enfrentaría a cotas que no veíamos desde marzo del mismo año, del año 2023. Y ya estaríamos ejecutando posiblemente lo que comenté en el último vídeo, ¿no? Una especie de figura triangular, canal bajista, con rupturas al alza y probablemente todo esto podría llevarlo a un nivel que parece irrisorio, bueno, parece ridículo, mejor dicho, en 1.10, porque esto evidentemente generaría una presión a la baja en las bolsas bastante importante, pero bueno, todo va a depender de lo que suceda aquí. Vámonos al euro dólar directamente. Vale, quiero comentaros varias cosas, varios tips, ¿vale? Para todos los que estáis haciendo la formación gratuita que estamos dando con bueno, si os registráis con el QR de QuantFury y fondeáis la cuenta de trading con $50. Fijaos, ¿cuál es la dirección del día de hoy? Bajista, evidentemente, llevamos dos castañazos a la baja bastante importantes. Vale, perfecto. Vamos a irnos a... que de hecho ya comentamos en el último vídeo que al perder estos mínimos yo lo esperaba en toda esta zona, en el corto plazo, los siguientes días o las siguientes semanas. Bueno, pues fijaos que tampoco ha tardado tanto. Ha ido a testear este order block en quiebre, ¡pum! Y para abajo, perfecto. Vamos a pasar a gráfica horaria. Vale, ¿cuál es la dirección principal? Dices, hostia, es que ha caído mucho y yo ya, ¿y? No sabemos si va a caer más, si va a caer menos. Hay que aprovecharnos de la dirección principal. Es que estamos en una zona de... Vale, perfecto. Pero recordad, para todos los que hacéis la formación, si no estamos en un mercado lateral, hay que apalancarnos de la dirección principal. Diferente es, por ejemplo, cuando estamos en periodos, vamos a irnos a 4 horas, en periodos como este. Aquí tenemos que buscar extremos para zonas de alta probabilidad, en un periodo como este. Pero estamos en un periodo claramente bajista que ha ido a corregir parte de la caída y de nuevo ha entrado un momentum muy relevante. Por lo tanto, este momentum es el que tenemos en la sesión de hoy, que ya sabéis que es festivo, ¿no? Mucha gente dirá, hostia, Carlos, ¿no es mejor no entrar en festivos? Yo lo que he hecho ha sido reducir el riesgo a la mitad y ya está. Es que la entrada ha sido muy clara. Hemos roto el rango asiático por la parte alta. Fijaos la liquidez que hemos dejado expuesta por niveles inferiores, muy evidente. Y después... una vez que abierto, claro, a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde hemos tenido el quiebre de este mínimo que ha llevado al activo a un nuevo máximo. Este quiebre nos ha roto esta estructura alcista, con todo lo que hemos comentado antes, más una dirección bajista. Busco algún punto de entrada en este movimiento y por toda esta zona en temporalidades inferiores hemos tenido un quiebre de estructura de este movimiento alcista en 1 minuto. Y el punto de entrada es a partir de ese test al order block en quiebre, niveles en torno al 6.18 de Fibo y una salida por toda esta zona de aquí. ¿Por qué por toda esta zona de aquí? Porque aquí tenemos también un order block en quiebre bastante relevante que coincide con una estructura anterior y por eso he decidido salir un poquito antes, aunque probablemente con el paso de las horas, aunque tengamos algún movimiento correctivo, el activo vaya a buscar toda esta liquidez. Esta ha sido la entrada que hemos tenido el día de hoy en el euro dólar. Os dejaré por aquí puesto mi punto de entrada y salida y la verdad que ha sido un patrón muy bonito, ha sido tal cual el que hemos explicado en la formación de trading. Vámonos con el oro, un día festivo hoy en Estados Unidos, cómo se lo está tomando. Pues bueno,
después de estar generando un test al área de valor, alta probabilidad, lo que comentamos en los últimos vídeos, ver algún movimiento correctivo quizá hacia niveles de los 1920 aproximadamente. Por estos niveles tendríamos que hacer una reevaluación de la situación para ver si tenemos algún momentum, una entrada de momentum alcista y aprovecharnos de un posible repunte al alza. Si nos vamos con el petróleo, que ha estado desacatado, ya sabéis, el viernes pasado un cierre claramente por encima de toda esta zona de máximos. De hecho, no veíamos estos niveles desde el año 2022, finales del 22. Altísima probabilidad de dirigirse hacia estos niveles. Y aquí, ¿cuál es el momentum? Alcista. Por lo tanto, lo que yo estaría buscando son compras en el petróleo en temporalidades inferiores con los mismos fundamentales que hemos explicado en la estrategia del euro dólar. Aunque os tengo que decir que yo tan solo opero el euro dólar y el petróleo, pero últimamente el euro dólar está dando unos patrones de entrada muy claros. La verdad que se está comportando bastante bien estas 3-4 últimas semanas, y al final cuando tienes un activo que se comporta bien, pues quieres sacarle el máximo rendimiento. Por eso intento centrarme en estos momentos en el euro dólar. Cuando esté más aburrido analizaré el petróleo. Bueno, vámonos podríamos decir a la manteca, o eso diría mi abuela, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a analizar las altcoins que quiero acumular. Primero, Cardano. Vale, ¿por qué Cardano? Realmente, el comportamiento técnico de Cardano ha sido muy bueno. Podemos decir, Carlos, tío, pues si desde máximos históricos ha retrocedido un 91%. Bueno, ya. Pero míralo en perspectiva. Entiendo que si tú estás dentro, digas, no, ya no puede caer más porque ha caído mucho. Déjame que te diga que puede pasar de todo. Puede caer un 50% más. Fíjate que de hecho estamos generando una estructura. Los triángulos suelen ser de continuación de tendencia. Fijaos que cada vez la gente está dispuesta a vender en niveles inferiores y a comprar en el mismo nivel. Por lo tanto, aquí la batalla la están ganando los osos. Y estamos atacando una zona de mínimos muy relevante, que su ruptura acabaría generando esta proyección a la baja y llevaría a Cardano a este order block en quiebre, también a este otro order block en torno a los $0.15 y generando una corrección del 60% de todo este movimiento. Yo voy a estar muy atento a lo que suceda las siguientes semanas. Bueno, ya veremos, ¿no? A lo mejor tenemos un movimiento interesante que rompe al alza y decido comprar aquí. A mí me importa poco comprar aquí que comprar ahora, pero voy a dejar que el activo nos hable. Ya sabéis que este mes de septiembre normalmente, estacionalmente, es bajista. Y estando en un punto tan clave, voy a esperar que se pronuncie, porque si me rompe estos mínimos, es muy probable que hayamos estado generando una figura de 245 días de continuación del movimiento anterior y empecemos un periodo similar a este de aquí, de 3, 4, 5 semanas con caídas continuadas hasta el siguiente punto objetivo, que bajo mi punto de vista está en torno a los 0.15. Por lo tanto, actualmente Cardano la tengo en el radar, voy a hacerle un seguimiento en este mes de septiembre. Si queréis que actualice también estas altcoins, para que sepáis pues más o menos cuándo me interesa a mí acumular o no, dejádmelo en la caja de comentarios y no tan solo las veremos hoy y no las volveremos a ver hasta dentro de 3-4 semanas, sino que podemos intentar hacer un repasito por encima en cada uno de los vídeos, ¿vale? No voy a entrar en temporalidades menores, a diario y a semanal, porque estas compras son de cara al año 2025. Y dejadme que os diga, amigos, que voy a simplificarlo mucho, ¿vale? Si vosotros tenéis en mente que tenéis ahorrados, me lo invento, 10.000 euros. 10.000 euros, ¿vale? Voy a simplificarlo mucho. Y queréis destinar 10.000 euros, hay gente que tendrá 100, gente que tendrá 1.000, gente que tendrá 10, no importa, 10.000 euros. Y queréis destinar compras a ciertas altcoins desde aquí hasta, por ejemplo, septiembre del año que viene, que por los ciclos de Bitcoin son los mejores puntos de compra. Perfecto. En estos niveles yo no realizaría compras por valor superiores a un 1% de este monto total. Es decir, yo distribuiría $1.000 entre las altcoins que quiera comprar. Evidentemente, entended que no es consejo de inversión. Eso he comentado anteriormente que compartiría con vosotros mi punto de vista a nivel de gestión de riesgo, y quiero que entendáis que yo estas compras, que espero realizarlas por estos niveles, van a ser una cobertura por si finalmente no tenemos unas caídas tan importantes en los mercados. Pero que si en lugar de comprarlas en estos niveles las tengo que comprar aquí, no me importa. Son zonas en las cuales me interesa empezar a acumular de cara al año 2025, entendiendo que perfectamente pueden retroceder un 40-50% por debajo de estos niveles. Por lo tanto, muy atentos a lo que haga Cardano en el nivel del 0.24, porque su pérdida claramente lo llevaría directamente al 1.15, 1.16. Yo voy a esperar, ya os digo, que se decante. Si queréis que le hagamos un seguimiento, dejádmelo en la caja de comentarios. Pero Cardano es una de las que tengo en el radar, porque realmente
aunque haya tenido un retroceso tan importante, yo lo que veo es esto. Yo lo que veo es que los mínimos están aquí. Y lo que veo es que por estas zonas tenemos puntos de gran interés, que el activo está muy castigado, que tiene una gran comunidad, y que una caída adicional podría llevarlo al 0.618 de FIBO. Niveles muy interesantes para comprar y que estaríamos hablando de una corrección del 95%. Vale. Pasamos a la siguiente. Yo sé que aquí me van a caer palos. Me da igual. Amigos, es mi dinero. Hago lo que quiera. ¿Vale? He decidido, y esto es una decisión que he tomado de manera meditada y no espontánea, acumular cierta cantidad de Dogecoin. ¿Por qué? Ya sabéis que Elon Musk es el que está detrás de Dogecoin. Ya sabéis que es el tío más influyente en el mercado de las finanzas, ¿verdad? También en el sector cripto probablemente. Ya sabéis que Twitter es de Elon Musk. No podemos descartar que tal y como va el avance de la tecnología, Elon Musk acabe aceptando Dogecoin como método de pago o de propina para Twitter. Y esto es uno de los motivos por los cuales me interesa acumular. Evidentemente, de todas, esta es la más especulativa, perdonad. Pero os puedo hacer así y decir, mirad, este es el CoinMarketCap, las altcoins con mayor capitalización de mercado. Estamos hablando de la número 8. Por lo tanto, habrá que tenerla en cuenta, sobre todo por quien hay detrás. Que se ha encegado en llevarla al top, mantenerla, y lo está consiguiendo el tío. Y creo que va a querer rascar aún más dinerete de cara a futuros movimientos alcistas, y que si tiene que decidir entre Bitcoin y Dogecoin, entiendo que va a tirar por Dogecoin para estas propinas o estas posibles propinas de Twitter. Por lo tanto, bueno, este es uno de los motivos principales por los cuales he decidido que voy a acumular Dogecoin de cara al siguiente movimiento impulsivo, y fijaos que el movimiento es muy, muy bonito. Ni siquiera ha llegado a una corrección del 50% de todo el bull run anterior, y aún rompiendo toda esta zona y generando un movimiento a la baja, podría retroceder mucho más, evidentemente. Podríamos verla en niveles del 0.022, que sería una caída de estos niveles del 67%. No podemos descartarlo. Aquí también está generando una especie de figura triangular cuya ruptura, pues ya os digo, lo llevaría más o menos por estos niveles, ¿no? Pero creo que no son malos puntos de compra, o por lo menos este mes de septiembre, ojo, este mes de septiembre, si tenemos caídas importantes, creo que ya llegarán a una zona que merece la pena, a mí, estar expuesto a mercado. Por lo tanto, Dogecoin, el principal punto de compra. Ya os digo que yo no creo que Dogecoin se mueva de manera individual. Fijaos como, por ejemplo, Cardano está en un nivel clave. BNB, que no le ha tocado, está en un nivel clave. Por lo tanto, si rompemos ciertos niveles, probablemente veremos este tipo de movimientos en el ecosistema de las altcoin. Y este tipo de velas son las que me van a dar a mí el punto de entrada o la zona de entrada, ¿vale? No voy a entrar en pleno recorrido bajista, sino que voy a esperar que se frenen y ahí voy a realizar mis primeras entradas. Oye, que por lo contrario no me rompe estos mínimos y vemos alguna vela importante al alza, voy a empezar aquí a realizar mi primera compra sin ningún tipo de problema, porque esta proyección la tendríamos que realizar al alza y eso nos dejaría en niveles en torno a los 0.57 para Cardano, ¿vale? Por lo tanto, contemplo ambos escenarios. ¿Cuál es el que creo que es más probable? Movimiento a la baja. Vámonos con DOT. Polkadot también es una de las más castigadas. De hecho, lleva una caída, una castaña desde máximos históricos del 92%, atacando la zona de mínimos. Gráfica muy, muy similar a Cardano, y veremos si finalmente esta no es la típica Litecoin del último bull run. Es decir, que el siguiente movimiento impulsivo ya no lo lleva a máximos históricos. De hecho, veo muy complicado, fijad lo que os digo, que gran parte de las altcoins vuelvan a máximos históricos. Porque las herramientas que se han utilizado en términos de política monetaria para que lleguen a estos niveles son las que a día de hoy nos han generado estos niveles de inflación tan elevados. Y estas herramientas creo que va a ser complicadas volverlas a ver. No podemos descartar un bull run, pero que ya no llegue a máximos históricos. Pero oye, si nos hace algún movimiento de un 200%, pues yo creo que es un movimiento bastante interesante de cara al año 2025, ¿vale? Polkadot, ya sabéis que tiene una grandísima comunidad. A nivel de fundamental no os puedo hablar porque no soy un experto, probablemente muchos de vosotros sabréis más que yo. Tan solo os puedo decir que en cuanto a análisis técnico está en un punto muy delicado, que su ruptura probablemente la llevaría a niveles del 2.35 y que una vez que se frene este movimiento, fijaos, ¿no? Movimiento a la baja, a la baja, a la baja, fijaos qué mecha ha dejado aquí. Cuando veamos estas cosas, si es que finalmente acabamos teniendo esas velas, yo voy a especular con que estos son niveles interesantes de compra para el año 2025. ¿Entendéis por dónde voy, no? Que no es ahora comprar una gran cantidad. No. Primero son coberturas
por si no tenemos esas caídas. Y segundo, son primeras compras de 10-12 compras que quiero realizar hasta septiembre del año 2024. Por lo tanto, voy a estar muy atento a Polkadot porque la pérdida de estos niveles probablemente le lleve a un periodo bajista bastante importante. Cunda el pánico en esta altcoin y vamos a ver hasta qué punto me interesa acumular si no veo que se frena esta caída. Porque tener en cuenta que el hecho de yo tener varias en el radar, sobre todo las tengo por las zonas en las cuales están. Si las pierden y tienen un comportamiento peor del que yo tengo en mente, probablemente o no compre o compre menos de lo previsto. Esto también os lo comentaré. ¿Vale? Por tanto, muy atentos. Yo que vosotros pondría alarmas en Polkadot por debajo de los $4, porque verla por ahí probablemente generaría caídas importantes. Ya os digo, no podemos descartar caídas del 20%, 15% en tan solo unas semanas si finalmente se rompen estos niveles porque estarían ejecutando estas figuras que en el caso de Polkadot son figuras de 250 días. Es caigo, espérate que me lo pienso, caigo, ¿vale? Y estas caídas probablemente después de estas figuras serán caídas bastante importantes. Y vámonos con Ripple, que también tiene una gran comunidad y además una utilidad interesante. Fijaos que no hace mucho pues ha estado a tan solo un 100% de máximos históricos. Ha tenido un comportamiento mucho mejor que la media de las altcoins que hemos visto hasta el momento actual. Por lo tanto, es una de las que yo quiero tener en el radar para ver cómo se puede comportar en este mes de septiembre y realizar ciertas compras especulativas. Fijaos que, curiosamente, este movimiento ha ido a limpiar estos dos máximos de aquí. Es decir, si nosotros trazamos una línea totalmente recta desde estos máximos, ha ido a limpiar toda esta zona de aquí. Por lo tanto, bueno, ha limpiado arriba y abajo, ¿eh? Pero a mí me da la sensación, ahora si bajamos a gráfica diaria porque la estructura está menos clara, que es posible que vaya a limpiar toda esta zona o incluso esta zona de aquí. Y que es probable que acabe volviendo a visitar los mínimos del 17 de agosto de cara a las siguientes semanas o los siguientes meses. Así que yo voy a estar muy atento para nuevas compras en torno a los $0.4 para Ripple aproximadamente. Bueno, hoy dentro de la plataforma de Quant Fury vamos a hacer un repasito a ciertas altcoins, pero en gráfica semanal. ¿Por qué semanal? Hombre, hemos hablado de posibles acumulaciones, hemos hablado de figuras de vuelta de largo plazo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo está IOTA, que es una altcoin que tuvo mucho ruido, sobre todo en el bull run del año 2017. En el último ya se ha hablado poquito y probablemente acabe siendo una de las que va a menos. ¿Por qué? Porque nuevas narrativas con mayor atractivo probablemente acaben copando el protagonismo del siguiente bull market. Elegiría muy bien dónde meter el capital y sobre todo tendría una gestión muy fina. Fijaos que IOTA también se encuentra dentro de esta figura que es una especie de cuña bajista y si rompe los máximos del 0.19, alta probabilidad de que empiece un movimiento de impulso hacia toda esta zona de máximos, pues estaría rompiendo esta cuña y las alzas podrían llegar hacia niveles del 0.29, incluso 0.30 como punto máximo. Buen comportamiento de IOTA las últimas 2-3 semanas, mientras el sector cripto en general estaba teniendo retrocesos importantes. Si nos vamos, por ejemplo, a Phantom, en este caso, fijaos que tiene un comportamiento relativamente peor, pero sí que es cierto que el movimiento de impulso desde el inicio del bull market, pues ha sido mucho mejor, ¿verdad? Ha tenido un movimiento de impulso más importante y ha corregido aún menos. Pero ojo y cuidado porque si a Phantom le da por perder los mínimos de noviembre del 22, que además también coinciden con los mínimos de julio del 21, se encontraría probablemente ejecutando una posible figura de hombro, cabeza, hombro y no podríamos descartar verla apoyándose en este order block en quiebre que se encuentra en niveles en torno al 0.050 aproximadamente, que sería una caída muy importante desde los niveles actuales. Tened en cuenta que sería una caída del 75%. Es lo que os digo antes, ¿no? Evidentemente puede suceder de todo, pero estos escenarios hay que contemplarlos. No hay que decir, hostia, no está en zona de mínimos, ya de aquí no va a caer. No lo sabemos. Gestión de riesgo, poquito a poco, compras promedio. Vamos viendo cómo se desarrolla el sector macro a lo largo de los siguientes meses y tomamos decisiones sobre la marcha. Desde luego que ya habéis visto que lo que he tocado anteriormente han sido proyectos top. ¿Por qué digo esto? Porque si el mercado realmente vemos como el flujo de dinero va hacia el ecosistema cripto, siempre estamos a tiempo de exponernos en proyectos de menor capitalización, con una mayor volatilidad y probablemente un mayor retorno. Pero hasta que no veamos cómo claramente el dinero va hacia el ecosistema cripto, bajo mi punto de vista, empezar a invertir en estos proyectos es muy arriesgado. Le podemos dar un porcentaje menor, más especulativo de nuestro portafolio y listo, ¿no?
Y saltando a nuestro mapa de liquidaciones, pues la verdad que tampoco ha cambiado mucho el panorama respecto al último vídeo, por lo tanto tampoco nos vamos a alargar mucho. Tenemos que tener en cuenta que después de la limpieza que hemos generado por la parte superior de toda esta caída, tenemos un primer objetivo ahora en los mínimos del 1 de septiembre como primera instancia. De hecho, en el último vídeo que comentábamos 2 puntos objetivos para el corto plazo, si visteis ese vídeo y si no, os recomiendo que vayáis a verlo, este fin de semana o este viernes mismo fuimos a buscar esa parte baja, que comentábamos que era el primer objetivo para el corto plazo. Y el segundo estaría por debajo de los mínimos del 17 de agosto, en torno a los 24.000 dólares, donde habéis visto anteriormente que la sección de análisis técnico pues puede ser una buena zona para ir a limpiar los mínimos de todo el mes de junio. Veremos si finalmente tenemos ese ataque esta semana o la que viene. Yo creo que va a ser más bien a finales de esta semana o a inicios de la que viene, cuando el mercado se va a acabar decantando por ese movimiento de limpieza a la baja, que es mi escenario más probable en estos momentos. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y quiero comentaros algo muy importante. Os tengo que dar una noticia muy positiva, que además pues me ha costado lo mío, pero bueno, ya tenemos el verificado de Instagram. ¿Qué significa esto? Que los estafadores que me replican todo mi perfil y se ponen en contacto con vosotros para estafaros, lo van a tener mucho más difícil. También es importante que os aseguréis que el perfil al cual estáis siguiendo de Instagram es plan.btc y tiene un asterisco de color azul que es el verificado. Irlo a revisar en un momento y si no es así, seguirme, porque probablemente muchos de vosotros estéis en otros perfiles. Así aparte, pues vais a estar también al día de todas las historias que subo y de la nueva retahíla de contenido cripto y cortito además que voy a sacar a partir de la semana que viene. Vamos a hablar de ciertos proyectos, nuevas tendencias, nuevas narrativas, grandes inversores, también del sector tradicional, y todo esto en vídeos de menos de un minuto, así que no os lo perdáis y seguidme por Instagram porque por ahí tendréis mucha más información. Nos vemos el miércoles con una sección muy interesante a nivel on-chain que no he querido traer hoy para no colapsar el vídeo, ya que la gran parte del protagonismo pues la ha llevado la sección de análisis técnico. Que paséis un feliz martes el día de mañana, familia. Un fuerte abrazo. Chao.